responsable intelectual que nos ayuda permanentemente, Ian Vázquez, director de Economía Global del Cato Institute, que también se ha dejado la barba, otro gran amigo y miembro fundador de la FIL, y por último, Lorenzo Bernardo de Quirós, economista, director de Free Market. Ellos nos van a hablar de cómo se está viviendo la pandemia y su impacto en las economías, y también en las libertades, que es un tema que nos preocupa mucho en la FIL. Yo le daría antes brevemente la palabra para que diga algo a título introductorio a Álvaro Vargas Llosa, que está también allí siguiéndonos desde París. Álvaro, si te parece, te escuchamos 2 palabras tuyas y comenzamos. Gracias, Gerardo. Bueno, yo estoy aquí hoy, a diferencia de otras ocasiones, como espectador más que como participante. Así que nada, 2 palabras, porque todos queremos escuchar a Ian, a Mauricio y a Lorenzo. Esta cuestión es absolutamente fundamental para todos nosotros y lo es en la FIL. Se vienen tiempos muy difíciles para la causa de la libertad, es evidente, no solamente porque digamos, la pandemia ha generado un clima en el que, además de que los gobiernos aprovechan la oportunidad para concentrar una cantidad inmoderada de poder, muchos ciudadanos, por miedo, por la inseguridad, lo están reclamando también, o por lo menos, en el mejor de los casos, están asistiendo muy pasivamente a este recorte sistemático de libertades, lo cual hace que quienes tenemos más conciencia que otras personas de los riesgos que todo esto entraña, tengamos también una responsabilidad añadida para ahora, mañana y pasado mañana, llevar a cabo una campaña de concientización muy grande para que la gente esté muy alerta con respecto a los peligros que se ciernen sobre nosotros, independientemente, y este no es el tema, lógicamente, de que uno esté más a favor o más en contra de algunas de las estrategias sanitarias que se han puesto en marcha. Es evidente como balance general que hay un serio riesgo para las libertades, para todas las libertades civiles e individuales, por un lado, políticas podríamos llamarlas, y también desde luego para las libertades económicas, en la medida en que la crisis está en parte agravada por las medidas económicas que se han tomado y las medidas políticas que se han tomado para hacerle frente, supone un desequilibrio monumental entre el rol del Estado y el rol de la empresa privada. Ya era un equilibrio que estaba bastante, digamos, en duda o en cuestión desde un punto de vista liberal. Hoy lo está muchísimo más, y yo creo que también será una tarea importante de la FIL y de todos nosotros tratar de, digamos, reivindicar el papel de la iniciativa privada, de la empresa privada en los meses y años que vienen, porque es evidente que para salir de la situación en la que estamos tendrá que ser la empresa privada el motor que nos lleve hacia adelante. En muchos países, incluyendo muchos de los nuestros, eso incluye a España, hay un tremendo retroceso en lo que respecta al papel de la empresa privada y a la importancia que se le asigna desde las instituciones del poder político a la empresa privada como motor del desarrollo. De manera que creo que esto lo único que hace es poner frente a nosotros un reto mayor. Así que nada, aquí, con estas simples palabras de introducción me sumo a la felicitación de Gerardo para nuestros 3 ponentes el día de hoy, todos los cuales son unos campeones de la libertad en cualquier caso y no necesitan que les recuerde nada de lo que acabo de decir. Gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestros invitados. Vamos a comenzar con, la idea es que cada uno de ellos hable 7, 8 minutos y luego nos va a quedar una media hora para preguntas y comentarios. Por favor, escriban sus preguntas o sus comentarios en el chat que está abajo de la pantalla. Vamos a comenzar con Ian Vázquez. Yo le pedí a Ian, si bien el título refiere a Iberoamérica, que nos cuente un poco también lo que está pasando allí en Estados Unidos, país siempre tan enorme y controversial. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. De todas maneras, en Estados Unidos se está viviendo lo que en buena parte del mundo se está viviendo, no solamente incertidumbre acerca de cómo responder a esta crisis, sino también el ataque a las libertades. No hay ninguna duda de que somos
mucho menos libres hoy día de lo que fue el caso hace 2 meses. La gran pregunta va a ser ¿qué tan libres vamos a ser después de que se levante esta crisis de esta pandemia? Y yo sospecho de que vamos a ser mucho menos libres de lo que éramos en enero de este año. Lo que hemos visto con la irrupción de esta crisis es bastante incompetencia a nivel gubernamental, además de el estilo populista de gobernar que le caracteriza a Trump. Cuando empezó esta crisis, primero el presidente negó de que hubiera algún problema en Estados Unidos ante todo el país, a pesar de la evidencia clara de que sí había un problema. Las agencias gubernamentales impidieron de que se pudiera permitir la participación del sector privado, de las clínicas independientes por todo el país para atender a esta crisis a través de desarrollar estos tests, estos kits para testear quién tiene o no tiene el coronavirus. En vez, la agencia que se llama Center for Disease Control quiso monopolizar eso. Desarrollaron un kit, no permitieron que se usaran métodos que sí estaban funcionando bien en otros países, como Alemania, como en Corea del Sur, como en Taiwán. En vez, crearon uno que finalmente, después de un mes, se descubrieron que no funcionaron. Hemos perdido por lo menos un mes en atender esta crisis en este país y eso ha hecho perder muchas vidas, sin ninguna duda. Podemos hablar de un montón de otro tipo de incompetencias del Estado, pero a la misma vez hemos visto que el mismo presidente sigue con su estilo populista, emitiendo mentiras, exageraciones, confundiendo al público justo cuando es un momento en que tienen que haber reglas claras, una idea clara de hacia dónde va el país, basado en hechos, desmiente a sus propios expertos y ha convertido hasta cierto punto esta pandemia en una campaña política que ha polarizado todavía más el país. Ya sabemos que ha habido un auge de populismo en Estados Unidos, en los dos partidos, demócrata y republicano, muy antes de esta crisis, y esto lo que ha hecho es polarizado el país todavía más. O sea que la política de Estados Unidos ha sido tal que Trump está apelando a su base para promover sus propios intereses políticos. Eso se espera de cualquier político, pero él lo ha hecho en el estilo populista. Por ejemplo, ha aprovechado de aumentar, de empeorar todavía más la guerra comercial con China. Esto pone en peligro no solamente una de los sistemas, de las relaciones comerciales más importantes del mundo, sino también todo el sistema comercial mundial. Sabemos que ha sido un presidente muy proteccionista y esto ha conducido a que empiece Trump a echarle la culpa completa por la epidemia a China, y más allá de la culpa que puede tener China por sus mentiras y su censura, Trump se está aprovechando para cerrar los vínculos con China e ir más allá de eso, cerrar los vínculos y la integración que tiene Estados Unidos a nivel mundial con la excusa del interés de salud público. Por lo tanto, no solamente está atacando el concepto del comercio con China, ha sido peligroso, no podemos contar con ellos, nos mienten, sino el concepto de libre comercio e integración con el resto del mundo. Emitió hace un par de semanas
una orden para cerrar la inmigración completamente con el resto del mundo, a pesar de que sabemos de que la inmigración, en primer lugar, ya se ha restringido enormemente, no era necesario emitir eso, pero sabemos que la inmigración ha sido súper importante para Estados Unidos y especialmente durante esta crisis. Si uno ve la participación de los inmigrantes en el sector de salud pública, en los hospitales, en las farmacéuticas, en las clínicas, son doctores, son enfermeros, son cientistas, son científicos, son gente que de manera desproporcionada, 30, 40, 50, 60% juegan un papel importante. Sin ellos hubiera colapsado ese sistema, hubieran sufrido los americanos. Se está aprovechando de la crisis para demonizar a los inmigrantes y parar la inmigración. El próximo blanco va a ser la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Ya un senador republicano importante la semana pasada dijo que hay que abolir la OMC. No por razones liberales, sino por razones puramente proteccionistas. Y eso, sin ninguna duda, se está haciendo de manera coordinada con la Casa Blanca. El otro día, el presidente Trump declaró que hay que liberar 3 estados de Estados Unidos. Dentro del debate de cuál debe ser la política correcta, si seguir con el confinamiento obligatorio o abrir la economía, él dijo hay que liberar estos 3 estados. Por casualidad eran 3 estados liderados por gobernadores demócratas, mientras que otros estados liderados por republicanos que tienen la misma política no fueron mencionados por el mismo presidente. Ese es el tipo el estilo de política que está siguiendo el presidente. Felizmente, en este país las instituciones son fuertes o son más fuertes que en la gran mayoría de los países. Él no puede hacer lo que está ocurriendo en otros países alrededor del mundo. Todavía hay una prensa independiente, todavía hay una corte superior independiente, pero cada vez más está debilitando la credibilidad de las instituciones, así como lo hizo antes y lo está haciendo ahora. Y lo que está ocurriendo es que se está usando esta crisis para una guerra cultural. Y buena parte de los americanos, o por lo menos una porción de los seguidores de Trump, él está apelando a ellos. Y como sabemos, no necesita un populista el apoyo de la mayoría de la población, solamente necesita el apoyo de una parte de la población para poder llegar a sus metas, cambiar el país, debilitar las instituciones que les parece inconveniente. Y entonces, eso es la estrategia que está siguiendo, y hay una falta en buena parte del debate público, del debate sobre políticas públicas en Estados Unidos, de un debate racional, no polarizado, basado en los hechos. Y eso es lo que quizás ha sufrido más que nada. O sea que el impacto ha sido político y también cultural, y ocurre en un momento en que el Estado federal ha acumulado más poder que casi en cualquier momento en su historia debido a la crisis. Sabemos que como respuesta a esta crisis, el gobierno federal está incrementando el gasto público por 2 trillions, en inglés trillions, de dólares. Es una cantidad enorme que pone en manos del Estado gastos que centraliza el poder, además de los nuevos poderes que tiene la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, a tal punto que básicamente se ha convertido en un banco central que financiará el gasto del gobierno federal. Eso es prácticamente la latinoamericanización
las políticas de financiamiento público de Estados Unidos. O sea que estamos ante una situación muy difícil para los liberales, porque esto goza de cierto apoyo público. La popularidad del presidente ha aumentado y inicialmente ha empezado a caer ahora, porque está a la vista el fracaso gubernamental masivo que se ha dado, está a la vista las mentiras, etcétera, del presidente, pero aún así recibe bastante apoyo por cierta parte de la población. Por lo tanto, esperamos que la crisis económica va a ser enorme, probablemente se va a caer 6 o 7% este año la economía, no se sabe si se va a recuperar rápidamente o no. La cantidad de gasto del gobierno federal implica que los desempleados, que ya están por encima de 30 millones de personas, pueden gozar de beneficios adicionales a los normales, alrededor de $600 por semana por encima de lo que ya ofrecía el gobierno federal, hasta tal punto que una buena parte de los nuevos desempleados están mejor mantenerse desempleado que volver al trabajo. Así que con estas reglas podemos esperar que se puede alargar el proceso de ajuste y los dos partidos están jugando el juego de ser generosos con el dinero público a la hora de atender a esta crisis. Entonces, nos corresponde a nosotros ver todas las áreas en que se han reducido nuestras libertades y atender a esas, especialmente con respecto a gasto público, comercio internacional, inmigración. Todo eso afecta no solamente a Estados Unidos, sino a toda la economía global. Muchas gracias, Ian. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Mauricio Rojas, quien nos va a dar una visión de lo que ocurre en estos lares. Muchas gracias, Gerardo, y un gusto estar con ustedes. No puedo dejar de comentar el look de Gerardo y de Ian, que han pasado al castrismo, pero con canas. Pero Lorenzo, Álvaro, yo también mantenemos la línea, ¿no es cierto?, liberal, clásica. Bueno, amigos, ustedes saben, desde el punto de vista de Chile, que quiero comentar, voy a hacer una pequeña referencia al final a mi otro país, que es Suecia, que es un experimento bastante interesante en este contexto. Pero hablando de Chile, ustedes saben, hasta la irrupción de la pandemia, a mediados de marzo aproximadamente, cuando ya impacta con fuerza, teníamos una situación insurreccional grave, donde tanto la izquierda insurreccional, que va del Partido Comunista e incluye hasta los narcos y anarcos, etcétera, y la oposición un poco más moderada, que eran los partidos que alguna vez fueron parte de la llamada concertación, ya se habían orientado claramente hacia la caída del presidente, o al menos la abdicación del presidente, transformando a Chile en un, como le llamó el presidente del Senado, un parlamentarismo de hecho. Y por lo tanto, la pandemia viene a irrumpir un proceso que amenazaba muy seriamente nuestras libertades fundamentales, amenazaba lisa y llanamente la estabilidad básica del país. Ustedes, bueno, todos vieron las escenas prolongadísimas de violencia, de falta de Estado de Derecho, etcétera, que se produjo en Chile. Por lo tanto, si uno se hiciera la pregunta si la pandemia vino a amenazar más o menos nuestras libertades fundamentales, la respuesta es bastante contradictoria, porque detuvo. No sabemos si momentáneamente o ya de manera más permanente esta ofensiva insurreccional grave. Muchos creen que es algo temporal, es decir, que Chile sería como una especie de película que hemos puesto en pausa por la pandemia, y después de la pandemia la pausa se suspende y continuamos en el clima insurreccional. Yo no creo, yo creo que el cambio va a ser muy profundo, entre otras cosas por la
dimensión y por la duración en el tiempo de la pandemia, y porque retrotrae a Chile a un tema que ya prácticamente había sido superado por su propio desarrollo, por su éxito, y que es el tema de la supervivencia, de las cosas básicas, de los alimentos, del trabajo, del mínimo para poder vivir en forma relativamente digna. Chile, que estaba avanzando rápidamente hacia lo que es un país más o menos desarrollado, se estaba planteando temas que son propios de una sociedad con una relativa nivel de desarrollo, de bienes, de servicios, bastante superior a lo normal en América Latina. Y yo creo que el contexto insurreccional tenía mucho que ver con eso. Un país que se lanzó a soñar utópicamente a partir de un bienestar alcanzado. O sea, es el éxito del famoso modelo el que permite que de pronto surja una crítica muy radical. Nos recuerda mucho el mayo del 68, cosas así. La mejor Europa de todos los tiempos de pronto se ve amenazada por una especie de ola insurreccional, revolucionaria, maoísta incluso, tal como el mejor Chile de todos sus tiempos se ve amenazada por este fenómeno tan particular que fue lo que ocurrió después del 18 de octubre. Ahora, más allá de eso, que creo que es muy, muy importante y que diferencia a Chile prácticamente de todos los demás países, la situación, Chile tiene un nivel muy alto de contagios diagnosticados. Solamente Perú y Ecuador tienen más contagios diagnosticados que Chile. Lo cual es una cifra, un hecho complejo porque Chile realiza muchos test, tal como Perú realiza muchos test, por lo tanto detecta mucho la enfermedad. Si uno mira qué pasa en México se hace 15 veces menos test que en Chile. En Argentina se hacen 8 veces menos test. Por lo tanto, no sabemos en realidad lo que pasa en la gran mayoría de los países latinoamericanos, pero en Chile yo creo que realmente sabemos mucho más. Ahora, junto a eso, Chile ha tenido una capacidad muy alta de contener, de minimizar la letalidad entre los contagiados. De hecho, solamente Costa Rica hoy día en América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, tiene una tasa de letalidad inferior a la chilena. Esto está indicando o está señalando una serie de hechos fundamentales de Chile. Primero, que el desarrollo del país. O sea, esta pandemia, a diferencia de, yo creo que casi todo el resto de América Latina, con excepción Uruguay y Costa Rica, no enfrenta a un país débil, sino que un país fuerte, con instituciones fuertes, a pesar de que habían sido tan cuestionadas, con una economía realmente o relativamente fuerte también. Creo que eso le permite enfrentarlo mucho mejor. No tiene las situaciones de pobreza o de marginalidad comparables a otros países de América Latina. En ese sentido, creo que Chile va a salir mucho mejor parado de este gran desafío que es la pandemia. Eso es muy importante. Chile además ha tenido un gobierno que ha actuado con mucha diligencia, muy bien, manteniendo un equilibrio entre las medidas restrictivas y no destruir la economía. De hecho, hemos ido teniendo un tipo de cuarentenas dinámicas, como se llaman en Chile, o sea, se van cerrando partes del país donde aumenta mucho la enfermedad, pero no ha habido una cuarentena total como en otros países, si bien se han suspendido las clases, por supuesto, y otras actividades similares, pero la respuesta ha sido más mesurada, tratando de mantener ese equilibrio que es muy importante para no destruir la fuente de sustento de las personas. De hecho, hoy día estamos en el nivel más alto de cuarentena que ha tenido Chile en esta circunstancia, donde un poco más de la mitad de la ciudad de Santiago está en cuarentena total y aproximadamente un poco menos de una tercera parte del país. Este es el nivel más alto que hemos tenido. Ahora, un último comentario sobre Chile. Por supuesto que la izquierda ha tratado de recuperar aliento desde el mundo insurreccional. Realmente le ha costado mucho porque estaban ya con el sueño de la toma del poder o algo parecido. Y ha tratado, por supuesto, de orientarse hacia un tipo de demandas
que aumentan el estatismo, el gasto público, bueno, típicos elementos populistas de la izquierda. Eso están tratando de impulsarlo. El gobierno está tratando de mantener, como yo les decía, una línea de equilibrio. Hasta ahora lo he hecho, creo, bastante bien. Por supuesto que aumentando mucho el gasto, etcétera. Eso pasa en todos los países. Finalmente, un corto comentario sobre mi otro país, Suecia. Ustedes saben que es el país que menos medidas restrictivas ha tomado, incluso comparando con países como, en fin, como Brasil u otros, donde el presidente ha tratado de frenar estas cosas. No involucro a Nicaragua ni países así porque en realidad no sabemos qué pasa en esa dictadura. Pero en Suecia se ha hecho un experimento serio de mantener el país lo más abierto posible. No se ha suspendido, por ejemplo, las clases en la educación básica, ni tampoco las guarderías, en fin. Y en general el país ha tratado, como les digo, no han habido cuarentenas, prácticamente no hay medidas obligatorias, ni siquiera para distintos grupos de la población. Hay recomendaciones, por supuesto, fuertes recomendaciones, pero no otra cosa. Ahora, yo he seguido muy de cerca esto por el interés que tiene. Lamentablemente, el costo en vidas humanas parece, todo indica que es muy alto, altísimo. Si uno compara con los vecinos de Suecia, la tasa de mortalidad, hablo de muertos por la pandemia en relación al total de la población, es unas 7 veces mayor que, por ejemplo, en Noruega o en Finlandia, y 3 veces mayor que en Dinamarca. Uno siempre hace la comparación entre los países nórdicos, porque tienen características muy similares como sociedades. Además tienen una densidad de población que es bastante comparable en muchos casos. Es difícil comparar, por ejemplo, con Bélgica, Holanda, con unas enormes densidades de población, o las situaciones de España o Italia. Ahora, si uno dice, bueno, ese sacrificio en vidas humanas ha tenido un impacto económico de no reducir tanto la capacidad productiva de Suecia. La verdad es que parece no haber tenido un impacto tan importante. O sea, Suecia parece tener un impacto económico comparable a las otras economías de la región báltica y la región nórdica. Sobre eso se discute bastante porque es un elemento clave. O sea, se supuso que la estrategia sueca de no reducir tanto, de no implementar medidas tan fuertes, iba a permitirle una situación económica mejor que los países que hacían estas medidas, como fue el caso de Noruega o Dinamarca, en fin, casi todos los países de su entorno. Pero parece, o sea, la caída pronosticada para el 2020 en Suecia está en torno al menos 6% del PIB. Es menos que España, por supuesto, menos que Italia, sin duda, pero en el contexto nórdico-báltico es una cifra absolutamente normal, digamos, es prácticamente lo mismo que en Alemania o que en Dinamarca o que en Noruega, etc. Bueno, esos eran los comentarios que quería entregarles introductoriamente. Gracias. Muchas gracias Mauricio. Muchas gracias por darnos el panorama. Seguramente luego volveremos al tema de Suecia. Tú sabes que a nuestro presidente, que le encanta compararse, se ha comparado con Chile, se ha comparado con Suecia, y está generando una cantidad de conflictos diplomáticos interminables. Bueno, escuchamos ahora a Lorenzo Bernaldo de Quirós. El viernes tuvimos una videoconferencia con María Corina Machado y también con Guillermo Lasso y Tuto Quiroga. Y María Corina Machado, cuando preguntando sobre cómo estaba América Latina, si estaba mejor o peor que hace 10 años, por decir algo, 15 años, ella dijo, bueno, la verdad que en muchas cosas estamos mejor, porque ya no está Evo, ya no está Correa, ya no está Lula, en fin, Venezuela está acosada, ya no está el Frente Amplio en Uruguay, pero dice lo de España, es tan malo lo que pasa en España que casi que compensa las cosas buenas de América Latina. A ver qué nos dice Lorenzo de todo esto. Hola amigos, buenos días, tardes desde el confinamiento madrileño. Bueno, yo creo que la situación española se puede definir por 2 rasgos fundamentales. El gobierno del Partido Socialista y de Podemos, es decir, el gobierno socialcomunista, lo que está es aprovechando la combinación de una crisis sanitaria con una crisis económica inducida por la pandemia para
producir de facto un cambio de régimen. Eso estaba ya previsto en lo que era el programa previo del Partido Socialista y de Podemos, y la crisis les abre una ventana de oportunidad para profundizar en una estatización acelerada de la economía, acompañada de una restricción progresiva pero firme y contundente de las libertades. Nosotros, como sabéis muy bien, en el momento en que se produjo la epidemia alcanzó un cierto nivel, el Estado declaró, el gobierno pidió el estado de alarma. El estado de alarma le ha concedido poderes especiales y esos poderes especiales no se están utilizando solo y exclusivamente para la gestión de la crisis sanitaria, sino se están utilizando para introducir a su amparo un conjunto de medidas, un paquete de iniciativas que lo que hacen es reducir claramente la libertad de empresa, producir una masiva transferencia de rentas a los que ellos llaman colectivos vulnerables, que son prácticamente los sectores, digamos, sociales que constituyen la base del voto electoral de la izquierda, y en paralelo se están produciendo retrocesos muy importantes en las libertades, en concreto en la libertad de expresión. La Guardia Civil, que es los carabineros españoles, el general del Estado Mayor hace un par de semanas anunció pues, en una declaración pública que una de las misiones que le había encargado el gobierno era evitar las críticas a los medios de comunicación. Eso lo dijo el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. En segundo lugar, con unos tribunales cerrados, porque aquí el confinamiento ha sido muy estricto y aunque hay tribunales de urgencia, obviamente no están operativos, el control que puede hacer el Poder Judicial de la acción del Gobierno es prácticamente inexistente. Y el Parlamento tiene un papel también muy restringido porque la izquierda tiene una mayoría absoluta en la Cámara que impide ejercer a la oposición el control. En paralelo, el confinamiento de los ciudadanos en sus casas impide que eso se transmita y se manifieste lo que es una mitad del país claramente que tiene una oposición frontal a lo que es el proceso de estabilización de la economía y de reducción de las libertades individuales en España. Este es un proceso inédito porque hemos visto que muchísimos gobiernos en situaciones de crisis, pues obviamente se produce un aumento del gasto público, los bancos centrales hacen tonterías, pero en ningún país se está aprovechando para producir un intento de cambio de régimen de la dimensión y de la profundidad del que se está produciendo en España. Tenemos un gobierno que es una coalición, si la tuviéramos que utilizar en términos latinoamericanos, una coalición peronista venezolana. Y no exagero lo más mínimo. El Partido Socialista Español no está en la post-socialdemocracia, no tiene nada que ver con el Partido Socialdemócrata del pasado, y el partido Podemos es un partido clarísimamente antisistema, revolucionario, con un modelo que es, y defiende clarísimamente, que es el modelo venezolano y el modelo cubano. En la gestión de la crisis sanitaria ha sido un completo desastre. España es el país en términos relativos con mayor índice de mortalidad del mundo. Se ha impedido absolutamente la colaboración del sector privado, se confiscaron las mascarillas a las empresas privadas que las habían comprado, se impide hacer test a su fuerza laboral cuando se incorpore al mercado de trabajo a las empresas, porque eso lo que demostraría es la eficiencia del sector privado frente a la incompetencia del sector público en conseguir el material sanitario básico. En paralelo, han introducido un control de precios en mascarillas y productos básicos sanitarios para evitar precios abusivos, lo que ha producido, como sabemos todos y cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de economía, un desabastecimiento de ese tipo de productos y la generación de un brillante y próspero mercado negro. La gestión sanitaria del gobierno español es una gestión que sería de república bananera si no estuviésemos en una localización, digamos, geográfica como es en estos momentos la europea. Desde el punto de vista económico, España va a registrar la mayor caída del PIB de su historia desde la Guerra Civil. Los cálculos que nosotros hemos hecho es aproximadamente una caída, una contracción del PIB este año del 15%, con una tasa de paro que se va a ir al 20%, con un déficit público y una deuda absolutamente disparadas y con un proceso en el que el gobierno, ante un shock de oferta,
ha dejado a las empresas absolutamente sin ningún mecanismo que las permita contrarrestar o amainar o paliar los efectos de la crisis. No se han reducido los impuestos, las exoneraciones fiscales son prácticamente inexistentes y en paralelo ha habido una transferencia de rentas a una población que está confinada y que además no puede gastar, y cuando pueda hacerlo no lo va a hacer porque ante unas expectativas económicas de caída de la actividad de esta naturaleza y de aumento del paro tan enorme, obviamente las rentas transferidas las van a ahorrar para protegerse de tiempos mayores. España vive un rampante proceso de intervención micro y de keynesianismo macro que la conduce a un callejón sin salida en el que es absolutamente inevitable que se produzca una intervención de la economía española en un plazo de tiempo no demasiado largo. El empobrecimiento va a ser brutal, pero el problema fundamental es que sabemos muy bien que parte de las medidas de urgencia que se introducen al amparo de crisis tienen la tentación de permanecer. Y prácticamente lo que ha hecho el gobierno es crear una estructura de rentas y de clientelismo político con incentivos para que mucha gente no tenga, como comentaba ayer en el caso norteamericano, incentivos de volver al mercado laboral y que quede, por lo tanto, atrapado en una maraña de subvenciones y de garantías de rentas que les disuaden de incorporarse en el futuro al mercado de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Una clientela amplia que indiscutiblemente será favorable a los intereses del gobierno. España, que estaba en un proceso de estatización muy agudo y con lo que, como comentaba antes, con un intento y una vocación clara de cambio de régimen, es en estos momentos una sociedad dividida en dos. La crisis que en otros países produce un sentimiento de unidad nacional ante un problema común, aquí lo que ha hecho es fracturar todavía más la sociedad ante un gobierno que lo que ha hecho es utilizar la crisis para profundizar en una agenda ideológica que es una agresión a la otra mitad del país. Con lo cual tenemos una sociedad fracturada, una economía absolutamente en crisis y en caída libre, y tenemos una erosión de los dos elementos, de las dos expresiones institucionales de una sociedad abierta, que son la economía de mercado y la democracia liberal. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos. Mis cálculos son que España tardará en llegar al punto del último trimestre de 2019 en crecimiento dentro de al menos no mínimo de 3 años. Tenemos una crisis dura y profunda que se va a traducir indiscutiblemente en un incremento de la conflictividad social y de la polarización política. En este escenario, yo soy muy pesimista porque creo que los resortes que hacen reaccionar en un país ante una situación de estas están terriblemente debilitados en la sociedad española. Tenemos una oposición, una parte que no tiene discurso y la otra parte de la oposición que, digamos, tiene un discurso populista, y entonces la alternativa a este régimen es una alternativa terriblemente compleja, además por la propia fragmentación del centro-derecha. Desde este punto de vista, España registra un momento en el que nunca, desde la vuelta de la democracia, las libertades han corrido tanto peligro. Ante un gobierno que ha hecho de la mentira una política, de la propaganda una estrategia y del cambio de régimen un objetivo. Nada más. Gracias, muchas gracias, Lorenzo. Tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar por, hay varias preguntas sobre Estados Unidos, sobre por qué triunfó o por qué se impuso en un país tan institucional el populismo de Trump, también sobre la famosa batalla cultural que anuncia Trump, que a veces no se entiende bien a dónde va, y también, Ian, sobre las repercusiones de esta pandemia y de todo lo que está pasando en las elecciones de noviembre. Bueno, creo que la pregunta era por qué tantos liberales a la hora de que saliera Trump se convirtieran en conservadores, populistas, a favor del proteccionismo, etcétera. Y yo creo que parte de la razón
tiene que ver con el hecho de que tradicionalmente en Estados Unidos los liberales y los conservadores han sido aliados en el debate público, en la batalla ideológica que se daba, e incluso en la política. Pero con el auge de Trump se ha hecho más claro que eso ya no era sostenible. Ahora, ¿por qué se ha dado el auge del populismo en Estados Unidos? Yo creo que mucho tiene que ver con la dirección del país en los 15 años anteriores, especialmente cuando llega el presidente Bush, George Bush, y tuvo que enfrentar varias crisis, guerra contra el terrorismo, guerras en Medio Oriente, todo lo cual aumentó el gasto público, el tamaño del Estado, y no solamente en temas exteriores, sino en todo tipo de temas domésticos. Se incrementó el gasto. No era un presidente tradicionalmente conservador, y lo que se vio era el inicio de una caída sostenida en las libertades económicas en el país, y además en varias libertades personales. Era durante ese momento, durante ese tiempo en que se vio violaciones a la privacidad de los americanos a través de las agencias nacionales, con el supuesto de lidiar la guerra contra el terrorismo. Por lo tanto, el presidente Bush aumentó, como ningún presidente en 40 años, el papel del Estado, el gasto del Estado, y cuando se dio la crisis financiera, eso nada más aceleró el proceso. Entró el presidente Obama y aceleró el proceso de gastar todavía más, y las respuestas se vieron por el público como no muy eficaces. Demoró más o menos 10 años recuperarse de eso, que es un largo tiempo, a pesar de haber gastado todavía más. Y lo que les pareció a mucha gente es que hubo un incremento, y sí lo hubo, del capitalismo de compadrazgo, porque las industrias como las financieras y demás, con cercanía al poder, recibieron rescates masivos, mientras que el resto de la sociedad esperaba y esperaba y esperaba para que se mejorara la economía. Y eso ha creado una división en el país, en que gente de la clase trabajadora más baja empezó a ver que el sistema servía mejor a los élites que a los demás, y eso justamente era el mensaje de Trump. Yo creo que con la crisis y con esa evidencia se pudo decir eso. Y es verdad que eso estaba ocurriendo. Lo que pasa es que Trump ya lo llevó a otras dimensiones, y desde entonces lo ha estado haciendo. En Estados Unidos, la gente que típicamente ha defendido a las libertades y las libertades económicas, etcétera, ha tomado el lado de Trump porque saben que el otro lado no creen en esas ideas. El problema es que Trump tampoco cree en esas ideas. Sí cree en reducir impuestos, sí cree en desregular algunas cosas. Y en ese sentido, se están aliando una parte de ese movimiento que antes se podría decir que eran de la tradición de Reagan, se están alineando con el presidente Trump, a pesar de no necesariamente creer en todo lo que representa Trump. Hay un elemento de autoengaño, porque claramente Trump es un proteccionista. Sin embargo, quienes tradicionalmente han sido favorecido el comercio libre, dicen, bueno, su estrategia con China es para liberalizar todavía más el comercio con China. Es toda una estrategia. No es muy creíble eso, pero vamos, por ahí va la dinámica que le da tanto apoyo a Trump. Ni siquiera voy a hablar del Partido Republicano, que ha sido corrompido por el presidente Trump. Ya no es el partido de Reagan, es el partido de Trump, proteccionista, anti-inmigrante, nacionalista.
Gracias, muchas gracias, Ian. Me parece que no terminaste de contestar, antes de pasar a Mauricio, el tema de cómo ves las elecciones, ¿no? Claro. Bueno, tendría que, tendrían que ganar los demócratas bajo estas circunstancias, me parece, porque está en caída la popularidad del presidente Trump, pero hoy por hoy yo apostaría que Trump va a ganar. Y una de las razones es que los demócratas tienen un candidato absolutamente mediocre, Joe Biden. La otra razón es el hecho de que todos están en confinamiento, incluso el candidato Biden. Por lo tanto, el mensaje que él da a su público es como que desde un sótano ha desaparecido. No puede salir a las calles con masas como típicamente se hace la política. Y por lo tanto, prácticamente ha desaparecido Biden. Estoy exagerando un poco, pero eso tiene mucho que ver con la dinámica. Y sabemos que Trump es un populista. Sabemos que si llega a un punto crítico, él es capaz de hacer cualquier cosa. Puede hasta empezar una pequeña guerra para aumentar su popularidad. Así que yo hoy por hoy apostaría que Trump se la va a ganar. Algunas preguntas sobre lo que ha implicado, lo que implica esta pandemia en términos del proceso institucional en Chile, plebiscito, reforma de la Constitución. Y yo también quería preguntarte algo sobre Suecia, que en estos días se habló mucho. Por lo que vos decís, no podría, es verdad lo que dicen algunos expertos hoy día de que es difícil hablar de éxitos o fracasos de modelos contra la pandemia, que probablemente, como dijo justamente un experto sueco, haya que esperar un año para saber a quién le fue bien y a quién le fue mal, pero lo que me parece quedar claro de tus palabras es que no podría hoy día hablarse de un gran éxito del modelo sueco ante la pandemia. Eso por un lado, y por otro lado lo de Chile. No tenés el audio, tenés que prender el micrófono. Ajá. Ahora está funcionando. Ahora sí. Ya. No, un pequeño comentario sobre lo que dijo Lorenzo cuando dijo que España se había transformado en una república bananera, pero sin bananas. O sea, todavía peor que una república bananera habitual podría ser. Estoy exagerando, Lorenzo. Bueno, respecto del plebiscito que estaba constitucionalmente fijado, se hizo una reforma constitucional para fijarlo, plebiscito sobre una nueva constitución, estaba fijado para el 26 de abril, ha sido postergado 6 meses al 25 de octubre, y hoy día se hace cada vez más evidente de que esa fecha va a ser muy difícil de mantener. La pandemia, no hemos llegado al pic seguramente de la pandemia y vamos a tener todavía un largo periodo de sanitariamente muy complicado y económicamente, por supuesto, que muy, muy complicado. La economía chilena está estando en mejores condiciones que, por supuesto, la de México u otros países. Está sintiendo profundamente el impacto de la pandemia. Y aquí también va a aumentar la pobreza, en fin, tenemos una situación bastante difícil, especialmente en Santiago, en los grandes barrios populares de Santiago, o sea, el sur de Santiago sobre todo, la situación es muy, muy difícil. En todo caso, respecto del cambio constitucional, todo esto, yo creo que la irrupción de la pandemia y de la supervivencia como tema fundamental, del hecho de que marche el país, ha provocado un cambio muy importante que va a impactar en cómo se desarrolla un eventual proceso de reforma o cambio total de la Constitución. Creo que esto va a ser mucho más posible y necesario una serie de consensos muy importantes, tratando de reducir al máximo la inestabilidad que un proceso constituyente implica. Un proceso constituyente que puede tomar un par de años significa que en general las inversiones y todo aquello que mueve el país va a estar relativamente contenido porque nadie sabe cómo va a terminar esto y habían amenazas muy serias de que iba a terminar muy mal. Por lo tanto, creo que recién saliendo de una situación tan grave como la pandemia, la crisis económica o todavía viviéndola, va a ser bastante impensable de que Chile se embarque
en un proceso que cree inestabilidad y por lo tanto deterioro económico por un largo tiempo. Ahora, respecto de Suecia, evidentemente no podemos decir que es un éxito. Mira, la verdad es que la comparación en términos de vidas humanas que se han perdido, con países perfectamente comparables, como son los nórdicos o los bálticos, es desastroso para Suecia. Yo vi lo que el presidente argentino dijo y lamentablemente no deja de tener cierta razón. Porque te digo, la diferencia con países como Noruega o Finlandia son, estamos hablando de 6, 7 veces más letalidad. Con Dinamarca 3 veces, con Alemania 3 veces. Ni hablar de Polonia o los países bálticos donde la diferencia sube ya a 10 o más veces. Por lo tanto, el costo ha sido muy grande y la ganancia, ahí hay un debate abierto, lógicamente. Hay algunos estudios que dicen que Suecia sí ganaría porque la economía sueca ha sido castigada en un 20%, dicen algunos, mientras que en otros países habría sido un 30, 35%, etc. Hay distintos cálculos. Pero el cálculo más reciente hecho por la Unión Europea, que habla de todos los países europeos y detalla sobre cada uno, es que prácticamente no hay ganancia económica, sino que está en el mismo nivel de impacto, de pérdida. Sin embargo, una cosa que sí hay que recuperar de Suecia es la unidad nacional, cosa que se hablaba, Lorenzo hablaba de un país totalmente dividido, lo que Ian dice también, creo que en América Latina, Chile también es un país muy dividido. En Suecia uno puede decir que el país se ha equivocado en su conjunto, por lo menos en el sentido que muestra la tasa de letalidad, pero lo ha hecho con un gran sentido de unidad. O sea, Suecia incluso se equivoca con unidad. Lo que corresponde a una historia muy especial donde la unidad ha sido clave en los momentos de guerra, cuando Suecia ha sido neutral, en las crisis económicas. De hecho, las conferencias de prensa que hoy día da el gobierno lo hace siempre acompañado de partidos de la centro-derecha, especialmente el liberal y el partido del centro, como se llama. Y hay una gran búsqueda de los consensos en torno a las medidas económicas, que yo creo que más allá de este fracaso en cuanto a las vidas humanas, que es muy, muy serio, encuentro yo, Suecia va a salir mejor parado porque este sentimiento de que las crisis deben unirnos es extraordinariamente fuerte en los países nórdicos. Bien, gracias. Quería por último volver a Lorenzo. Hay varias preguntas sobre lo que ocurre en España, la oposición y la prensa libre. Me gustaría un poco que reflexiones sobre esto, pero en particular sobre un tema. España, como bien dijiste, Lorenzo, ha tenido la peor performance del mundo, podríamos decir, por lo menos del mundo desarrollado, la mayor cantidad de infectados, y tiene el índice más alto de muertos per cápita del mundo. Un país que se jactaba, y yo creo que con razón, de su sistema de salud público, en fin, de los socialistas, pero también la gente de centro-derecha, todo el mundo mencionaba que el sistema de salud público, la seguridad social española era muy bueno. Bueno, ha sido un desastre. El gobierno de Sánchez ha tenido episodios casi grotescos. Cuesta imaginar que no le va a pagar factura, no le va a cobrar factura, perdón, esto al gobierno de Sánchez. Digo, una vez que termine esto con el desastre de la pandemia y lo que vendrá económicamente, ¿se puede mantener el gobierno de Sánchez? Y ahí volvemos a la oposición y a la prensa, ¿no? Sí. Vamos a ver, la gestión del sistema sanitario, España en efecto tenía una sanidad que se presumía que era de las mejores del mundo. El fracaso del gobierno en afrontar la crisis sanitaria es un fracaso típico de la planificación central. Y el gobierno centraliza todo el proceso de compras de material sanitario porque quiere distribuirlo. Y a partir de ese momento se produce un desabastecimiento total, un contagio de sanitarios que no tiene precedentes en ningún país desarrollado, no se hacen test, tenemos un nivel de test bajísimo y en las farmacias no hay productos de limpieza elementales porque el Estado los centraliza. En aduanas se han confiscado partidas enteras de test y de mascarillas comprados por las empresas privadas. Se los han confiscado, pero no para distribuirlos a nadie, porque como son
muy ineficaces en el sistema de planificación, estos burócratas, obviamente eso se ha quedado muerto en las aduanas. Bueno, la prensa. La prensa en estos momentos en España tienes los medios convencionales están todos en una situación financiera terriblemente delicada. Con lo cual viven muy sustancialmente de la publicidad del sector público. Y a las televisiones privadas, que ganaron el año pasado cada uno 200 millones de euros, el gobierno les ha dado una subvención de 15 millones de euros. Con lo cual, no hay acceso a través de los grandes medios de comunicación social, de los que tienen más audiencia, para que la opinión pública tenga un contraste de las voces críticas. Y ese es uno de los problemas clarísimos que tiene la oposición para hacer llegar su mensaje a la sociedad. Y los medios convencionales tienen poca audiencia y en las redes sociales la presencia de la oposición es frágil y en cualquier caso no está organizada. ¿Le va a pasar factura esta crisis al gobierno socialista? En puros elementos de racionalidad se la pasaría, pero los países polarizados son, entre comillas, las guerras políticas, guerras de religión. La racionalidad tiene muy poco margen de actuación. Y en un país polarizado, los dos bandos se aferran de manera muy firme a sus creencias. Echar a Sánchez en el Parlamento es imposible porque el sistema constitucional español exigiría una mayoría que eligiese a un presidente alternativo. Eso es imposible. Que Sánchez se vaya, él es un maximizador de poder. Es decir, es un hombre que lo que le interesa es mantenerse en el poder a cualquier precio. Si va a unas elecciones, ¿qué puede pasar? Pues a esas elecciones solo podrá ir si la Unión Europea en un momento determinado, que no sabemos cuándo, le fuerza a hacer un plan de ajuste ante el desastre al que se encamina la economía española. Eso es un plazo de un año, probablemente de un año y medio, y en ese escenario Podemos abandonaría sin duda alguna el gobierno porque los comunistas no se van a apuntar a un plan de ajuste que ponga en peligro las conquistas sociales logradas durante la crisis y en ese escenario Sánchez se tendría que ir a un gobierno. Dicho eso, yo soy muy escéptico por la división de la derecha en tres partidos y por el sistema electoral español en que incluso en esta situación dramática de un hundimiento sin precedentes de la economía y de una erosión marcadísima de las libertades, puedas tener un gobierno alternativo con mayoría suficiente para sustituir a la coalición social comunista. Bueno, ya estamos en tiempo, pero me quiero tomar un minuto, le quiero pedir una opinión a los tres y de un minuto la respuesta, aunque es complejo. Está claro que el virus, que la pandemia nació en China, ¿no? Y está claro, eso está claro, eso es un hecho. Y es un hecho también que el gobierno chino ocultó información, por lo menos ocultó el virus durante un tiempo, parece ser que se sabía esto en diciembre y lo ocultaron, que hubo cierta complicidad de la OMS. Hay una discusión, esto ya diría no es un hecho, pero hay mucha gente que el virus no es un virus de origen animal, sino que salió de un laboratorio, pero en cualquier caso hay una responsabilidad, creo, obvia de China, sea el virus de origen natural o sea creado en un laboratorio, como mínimo por el ocultamiento que provocó tanto daño adicional, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a hacer la comunidad con eso? ¿Va a haber alguna condena? ¿Va a haber, sé que hay abogados que le están iniciando juicio en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué debería pasar con esto? Empezamos con Ian. Bueno, yo no sé. O sea que es un caso muy difícil y ese es el gran problema con China. ¿Qué se le puede hacer para castigarlo más allá de condenar la actitud de China? Se podrían aplicar sanciones económicas, que no me parece que son muy útiles y no funcionan y creo que lograría lo opuesto. Quizás una cosa que sí se podría hacer es obligar a la Organización Mundial de Salud, que ha sido muy diferencial a la dictadura china, a incluir a Taiwán, país democrático y responsable y eficaz a la hora de atender a esta crisis, a participar en la respuesta internacional que se está dando. Y eso requeriría que China permitiría ese tipo de participación por un país democrático
que sería una cosa muy simbólica de la superioridad de los países democráticos por sobre la dictadura china, sin tener que tomar medidas más agresivas como militares o de tipo de sanciones más generalizadas. Mauricio, tengo... Bueno, gracias, Gerardo. Yo creo que esto va a depender de un elemento más general, y que es la presencia o la tremenda importancia que tiene el poder chino a nivel global. Uno no condena ni sanciona a países de los cuales dependes. Por ejemplo, para América del Sur, la dependencia de China es extraordinaria por su enorme capacidad como comprador de materias primas. Su poder financiero también es extraordinario por el excedente de capital que tiene históricamente acumulado. Su poder industrial es muy notable, por supuesto, es parte fundamental de las cadenas de producción hoy día en el mundo. Por lo tanto, más allá de la indignación y de todo lo que uno pueda sentir respecto de la indudable culpabilidad de China en la expansión del virus, yo creo que al nivel de la comunidad internacional se va a imponer un criterio muy pragmático de no pelearse con el gran poder del cual muchos países, más que antes, lamentablemente, van a depender. Así que yo creo que con China va a pasar muy poco en ese sentido. No se escucha, Gerardo, tienes el micrófono apagado. Ahora sí, escuchamos la última opinión de Lorenzo sobre este tema. Rapidísimo. China nos ha exportado muerte y una recesión económica de alcance global. Yo creo, no sé cómo evolucionarán los acontecimientos, pero me da la sensación que las economías desarrolladas, que las democracias liberales, no van a permanecer inmunes manteniendo la misma actitud que han desempeñado hasta ahora hacia el régimen de Pekín. Muchas gracias. Les quiero dar las gracias a los tres, pedirle disculpas, agradecerle a los asistentes, pedirle disculpas. Había muchísimas preguntas que obviamente no pudimos volcar. Gracias Lorenzo, gracias Mauricio, gracias Ian. Son tres brillantes intelectuales y además fieles miembros de la FIL. Mañana, para el que le interese, a las 11:30 Argentina, 16:30 de España, vamos a tener un diálogo con Henry McCloskey, la gran economista que trabaja tantos temas interesantes. Bueno, le agradecemos mucho nuevamente a todos por esta conexión, en especial a los disertantes, y seguimos en contacto. Muchas gracias y le dejamos un aplauso virtual. Sí.